Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Quería grabar este episodio, esta vez va a ser un poco distinto, bueno, esta semana va a ser distinto porque solamente soy yo y este va a ser un episodio completamente diferente a los que hasta ahorita venía grabando. La realidad es que ya ha pasado un par de semanas desde la última vez que grabé un episodio, así que dije, no, ya tengo que grabar un episodio y avisarles todo lo que he hecho en estas semanas de ausencia. La realidad es que fui hace un par de semanas a la conferencia anual de la Academia Americana para la Parálisis Cerebral. Y de hecho les voy a hablar sobre eso, cómo me fue en este primer segmento. Les quiero comentar cómo me fue, qué temas se trataron, que fueron muchísimos, cuáles fueron mis impresiones y también con qué me traigo de esa conferencia, qué me gustaría por ahí cambiar, qué sugerencias tengo. Y también para darles una idea de cómo se planea, cómo es la Academia Americana para la Parálisis Cerebral. Y en el otro segmento, quiero hablar sobre 5 mitos que existen sobre la parálisis cerebral. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque en redes sociales, por correo, en diferentes lugares donde estoy yo presente, ya sea en Instagram, en Facebook, en mi propio correo electrónico, me llegan estas preguntas. Entonces creo que es importante disipar algunos de estos mitos que existen alrededor de la parálisis cerebral. Así que esta semana no hay entrevista, pero estaré yo hablando sobre mitos y realidades de la parálisis cerebral y también quiero contarles cómo me fue durante la conferencia anual de la Academia Americana para la Parálisis Cerebral. Bueno, los extrañé mucho, los he extrañado mucho y como lo mencionaba anteriormente, no quería que pasara otra semana sin grabar un episodio. Siento que ya son parte de mi familia y quiero agradecerle a todas las personas, a todas las mamás, a todos los hermanos de personas con parálisis cerebral, a toda la gente que me manda mensajes de que escucha mi podcast. Muchísimas gracias. Me da un gusto tan grande que este sueño, pues poco a poco vaya creciendo cada vez más, ¿no? Em, y creo que este episodio, si tiene la posibilidad de verlo por YouTube, se lo recomiendo porque voy a estar mostrándoles un librito que me traje de la Academia Americana de la Parálisis Cerebral y también voy a hacer como unos pequeños gráficos mostrando los mitos sobre la parálisis cerebral. Así que si tienen la posibilidad, váyanse a mi canal de YouTube si pueden y si les gusta el canal, pues inscríbanse también y vean el episodio número 25. Increíble, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Nunca me imaginé que ya llegaría el episodio número 25 de este podcast. Pero bueno, voy a empezar. ¿Cómo me fue? Uy, para empezar, la conferencia fue en Canadá, fue en Quebec City, que es la parte francesa, la parte que está en el este de Canadá. Y yo pues nunca había ido, ¿no? O sea, era realmente la primera vez que yo iba a Canadá y tenía mucha ilusión. No sé hablar mucho francés, la verdad que mi francés es bastante limitado, pero dije, bueno, me voy y a ver qué pasa, ¿no? Estaba un poco nerviosa porque aunque no lo crean, yo soy bastante, no sé si tímida, pero me intimido cuando hay grupos muy grandes de personas, cuando hay una eh, conglomeración muy grande de personas, me pongo muy nerviosa. Entonces,
pues yo esperaba que en esta conferencia hubiera muchísima gente y así fue. Había muchísimos doctores, había muchos profesionales de la salud que tienen que ver con la parálisis cerebral de alguna manera. Yo creo que entre 800 y 1000, éramos entre 800 y 1000 personas que estábamos en esta conferencia que fue en el centro de convenciones de la ciudad de Quebec, que en sí como ciudad es muy bonita, la verdad es, la parte antigua es muy bonita, pero es, tengo que decirlo, bastante inaccesible y más si tienes una discapacidad. Yo me caí varias veces porque una, vas de subida, ¿no? Está muy empinado y luego pues es muy, muy antiguo. Entonces, las entradas a los restaurantes, por ejemplo, son muy angostas y si quería entrar alguien con una silla de ruedas, pues no podía entrar. Yo perdí el balance varias veces y sí me caí caminando, ¿no? Entonces sí, en ese sentido, pues sí era una ciudad, fue, fue un poco complicado, ¿no? Entonces, esta conferencia fue del 23 de octubre al 26 de octubre. Yo me fui un poco antes para conocer la ciudad y para saber qué había en los alrededores, porque a mí en general cuando voy a un lugar nuevo me gusta explorar dónde voy a estar, me gusta caminar por la ciudad, me gusta saber dónde están las cosas. Yo no me quedé en el hotel que estaba enfrente del centro de convenciones, que en este caso era el Hilton. No me quedé ahí, me quedé como a 20 minutos de ahí, renté un Airbnb y fue la mejor decisión que pude haber tomado porque el barrio donde me estaba quedando, que se llama Saint Roch, que si en algún momento alguno de ustedes que me escucha, va a Canadá, se lo recomiendo. Es un barrio muy bonito donde hay de todo, es muy diverso, hay muy buena música, hay muy buenos cafés y puedes ir a caminar donde quiera. Está la biblioteca pública, bueno, hay de todo. Entonces, yo me quedé en Saint Roch y, y resulta, de hecho, que ahí me encontré a una doctora que ya entrevisté en este podcast, que si no han visto el episodio sobre el autismo y la parálisis cerebral, se lo recomiendo profundamente porque está muy, muy bueno, con la doctora Georgina Pérez Liz. Resulta que ella y yo nos estábamos quedando en el mismo Airbnb. Ella rentó un apartamento justo arriba del mío, entonces ahí nos encontramos y fue la verdad que un gusto vernos el primer día y ya después no nos volvimos a ver porque esta conferencia fue una locura. Y ya les iré diciendo. Este, a ver, voy a tomar un pequeño respiro. Em, Como les decía, empezó el 23 de octubre y se fue hasta el 26, entonces de miércoles a sábado. El miércoles realmente era como opcional porque había unos talleres pre-congreso que no necesariamente tenías que eran aparte de lo que era la conferencia en general, ¿no? Este, entonces, yo no fui a ninguno de esos talleres pre-conferencia. Yo, de hecho, fui nada más de jueves a sábado y, y no sabía qué esperar. O sea, no sabía con qué me iba a topar. No conocía realmente a nadie. Me dio muchísimo gusto haberme encontrado a la autora Pérez Liz. Georgina, muchísimas gracias, que cuando me vio caminando por la calle, nos dimos un abrazo, me gritó así de Azucena, y yo sí, y yo volteo y la veo y digo, Geo, ¿cómo estás? Y nos dimos un abrazo así súper contentas las dos. Pero aparte de ella, no conocía a nadie más que, miento, yo formo parte del consejo comunitario, o en inglés que le llaman el Community Council.
El, el consejo comunitario está compuesto por personas como yo, que tienen parálisis cerebral, somos como unas 4, y el resto son papás, mamás de niños con parálisis cerebral. Entonces, en total somos como unas 12 personas. Y este grupo de personas tenemos que tener tenemos nuestra conferencia, no quiero decir aparte porque es el sábado, pero más o menos sí aparte. Nosotros somos los que todo el año, este fue mi primer año como parte de este consejo del Community Council de la Academia Americana. Todo el año nos ponemos una vez al mes, nos juntamos por Zoom para ver qué temas se van a hablar y a qué doctores vamos a traer para que puedan hablar sobre diferentes cosas que les concierne a los papás o a las personas como yo con parálisis cerebral. Pero bueno, me estoy adelantando. Total, eh, Georgina y yo nos fuimos, ya que nos encontramos en la esquina de nuestro Airbnb, nos fuimos el jueves a ¿qué será? A las 4:30, 5, a la conferencia, al centro de convenciones de Quebec, muy bonito, enorme, debo decirles que enorme. Yo mínimo caminé como entre 15 y 20 mil pasos al día, porque eso fue una locura de lo que caminé. Nos fuimos el primer día y hubo como no quiero decir cena porque eran mayormente como aperitivos, donde todos nos juntamos, todos los doctores, todas las personas, todos los que estaban exhibiendo, ya sea pósters, bueno, todo mundo llegó y era como una, sí, como una cena de bienvenida al evento y les digo, eran como entre 800,000 personas, un montón de personas y yo decía, Dios mío, ¿dónde me vine a meter? Lo bueno que muy pronto, después de haber llegado, bueno, Georgina y yo estuvimos juntas con otros colegas de ella, a quienes también les mando un saludo, por un ratito y ya después nos separamos. Pero yo me encontré con una doctora que si no han visto ese episodio, también se lo recomiendo, el episodio número 9. Me encontré con la doctora Verónica Schiariti y su esposo y su hija, y ellos amablemente me estuvieron presentando a muchísimos doctores, a muchísimas personas, y además me invitaron a cenar con ellos. Así que después de eso me fui a cenar con ellos. Muchísimas gracias, doctora Schiariti, por haberme invitado con su familia. Yo sé que está escuchando, así que le mando un saludo enorme. Este, Eso me ayudó mucho a calmar un poco mis nervios y mi ansiedad. Me dio muchísimo gusto ver y conocer a tantos doctores nuevos. Y ya les iré contando que eso también, gracias a esta conferencia voy a hacer una serie de entrevistas y de temas que quiero hablar porque conocí a muchísimos doctores y les hablé de mi podcast y ellos encantados de la vida de que yo estuviera haciendo este podcast. Así que bueno, ya les iré comentando en las próximas semanas. Estoy coordinando fechas, días y como ya se vienen los días festivos acá en Estados Unidos, pues se complica un poco, pero tengo muchas esperanzas de que se vengan muchas entrevistas con muchos de los doctores que conocí durante la conferencia de la Academia Americana. Bueno, les comentaba, el miércoles fue solamente de conocer realmente a mucha gente, de conocer el lugar, de, de familiarizarme con el programa, con todo lo que iba a suceder. Y de hecho, cuando vas y recoges tu badge, ¿no? De donde dice tu nombre, este, te dan tu calcamonía, ¿no? El badge
con el nombre y luego como un mapita. Y también puedes recoger este librito, que para los que me están escuchando, estoy mostrando un librito de la Academia Americana de la Parálisis Cerebral que te dan con todo el programa de todos los días, o sea, de miércoles a, a sábado. Y de hecho aquí está el mapa. Aquí está el mapa para los que me escuchan. Solamente estoy mostrando el mapa del centro de convenciones y todas las sesiones fueron en 2 pisos. Y no saben, nunca había caminado tanto, yo creo. Me cansé y además, déjenme decirles que aquí estoy viendo que, por ejemplo, el miércoles empezó los talleres para el Congreso. Empezaron a las 8 de la mañana y se fueron hasta las 5 de la tarde. Qué bueno que no fue ninguno, porque la verdad yo creo que no hubiera tenido toda la energía para mantenerme. Y luego el jueves empezaban con una a las 7 de la mañana con el desayuno en el Exhibit Hall, en el lugar general donde pues todos nos juntábamos, ¿no? Este, mm, y empezabas a las 7 de la mañana y se acabó más bien a las 8:15 p.m. El viernes empezó otra vez 7 de la mañana a hasta las 5 de la tarde. Entonces y luego el sábado, que fue cuando nosotros, los que somos del Community Council, tuvimos nuestro día entero sobre temas que les conciernen a las personas y a los padres con parálisis cerebral. Estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que fueron 3 días llenos de sesiones, llenos de información, muchísimos temas. Fui a muchísimas sesiones y la verdad nunca había tomado tanto café en mi vida. Tomé, yo no sé, como 4 o 5 cafés al día y fui a muchas sesiones. Aquí estoy viendo el librito y de hecho estoy buscando algunas de las sesiones a las que fui. Em, Me di cuenta que algunas sesiones a los que fui, primero que nada, de lo que más vi y conocí fue cirujanos ortopédicos. Y luego fisioterapeutas. Había muchísimos cirujanos ortopédicos y muchísimos fisioterapeutas. Era una conferencia realmente muy internacional porque conocía gente de Brasil, de Irlanda, de Corea, de Japón, de Italia, bueno, de donde ustedes se puedan imaginar, Bangladesh, India, había gente, había doctores. Entonces es una conferencia realmente muy internacional, donde todos los doctores que se exponen, pues se exponen sobre los temas que están investigando y de los que están haciendo, ya sea clinical trials o haciendo, pues sí, investigaciones, ¿no? Em, una que a mí me llamó muchísimo la atención y les comento que este es un doctor que voy a tener en el podcast y estoy súper contenta porque además es el director del Centro de la Parálisis Cerebral en la Universidad de Yale, en Connecticut, una de las mejores universidades del mundo, de hecho. Em, y uno de los temas de las que él habló fue que las mujeres con parálisis cerebral reciben muchísimo menos cuidado ginecológico. O sea, por ejemplo, una de las estadísticas que él mencionó con las que empezó fue que solamente entre el 30 y 40% de mujeres con parálisis cerebral
recibimos o vamos, ¿no? Este, para que nos hagan un Papá Nicolau, para que nos revisen el sistema reproductivo, ya sea los ovarios, el útero, entre el 30 y 40% nada más. Entonces ese es uno de los temas que realmente a mí me pegó porque, bueno, soy una mujer de 36 años con parálisis cerebral y de hecho, este, recientemente fui a que me hicieran un Papa Nicolau y la verdad que no fue de las mejores experiencias porque la doctora me decía, relájate, relájate y trataba de que pues yo abriera un poco más las piernas, ¿no? Que las extendiera, pero le decía, es que no puedo y tengo parálisis cerebral y tengo diplegia espástica y entre más ella trataba de separarme las piernas, pues más me daban pues espasmos, me ponían los músculos más duros y la verdad que estaba como en shock. Y entonces cuando el doctor, me fui de esa cita pensando, ¿esta doctora sabrá lo que es la parálisis cerebral? ¿Esta doctora sabrá lo que es la espasticidad? Yo creo que no, la verdad, si les digo la verdad. Entonces, el hecho de que este doctor, el doctor David Flumberg de la Universidad de Yale, hable sobre el poco cuidado que recibimos nosotros las mujeres con parálisis cerebral en el ámbito del sistema reproductivo y todo esto, se me hizo muy interesante. Y luego hubo otros temas como, hubo una presentación que a mí me encantó. em, bueno, antes de decir eso, tengo que decir que fui a muchísimas presentaciones y en algunas realmente no me quedé más que 5 minutos porque no les entendía. O sea, lo interesante aquí es que dividían en como en cuatro, ¿no? En cuatro temas centrales, la conferencia y los días. Si estabas interesada o interesado en temas ortopédicos, bueno, te ibas a estas presentaciones. Si estabas interesado o interesada en presentaciones que tuvieran que ver con eh, cuestiones neurológicas o del cerebro, pues te ibas a esta otra parte, a esta otra sección. Si estabas interesado en cuestiones que tuvieran que ver más con el cuidado de los niños y de la familia y cómo hablar con la familia, pues te ibas a este otro, ¿no? Entonces fue muy interesante porque yo en algún momento entré en algunas presentaciones que hablaban sobre, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial y cómo pretenden usarlo para ayudar durante las cirugías. Y fue una presentación que dieron varios cirujanos ortopédicos y tal. No le entendí nada porque hablaban en puras siglas que yo no entendía qué significaban y creo que entre ellos pues igual y sí se entienden, pero yo no les entendí. Entonces yo al final siempre terminaba en las presentaciones que tenían que ver más con las familias y los niños y cómo ayudarle a las familias en este proceso, ¿no? En este camino de tener un hijo o una hija con parálisis cerebral. Y estas fueron las que más me interesaron. Pero este doctor que mencionó, David Flumberg, habló sobre diferentes temas que tienen que ver con los adultos con parálisis cerebral. Y él mismo lo dice que los adultos con parálisis cerebral, pues realmente somos muy olvidados por el sistema de salud, porque como ya lo hemos dicho tantas veces, pues
después de los 18, 19 años, pues ya se nos olvida, básicamente, pero él es uno de los pocos cirujanos ortopédicos en Estados Unidos que se especializa en niños y adultos con parálisis cerebral. Así que por eso estoy súper emocionada que próximamente voy a tener esa entrevista con él. Em, y bueno, fui a otra sesión que les iba a comentar sobre el coeficiente intelectual. Muchas veces, cuando, cuando hablamos de la parálisis cerebral, siempre la gente se imagina que el coeficiente intelectual de aquellos que tenemos parálisis cerebral eh, es bajo o será bajo o, o si tenemos suerte, normal, ¿no? O que de alguna manera por el propio nombre de la discapacidad, parálisis cerebral, la gente tiene esta idea errónea de que vamos a tener algún impedimento cognitivo a la hora de aprender habilidades nuevas, ¿no? Entonces, una de las sesiones fue un mini symposium, como un panel de 2 horas, donde hubo todo tipo de doctores, eran como 6, pero en general lo que más me gustó de esta sesión fue que empezó hablando una chica, una mujer de 42 años, si no estoy equivocada, se llama Anastasia y puedo decir que nos hicimos amigas y ojalá que me diga que sí cuando le pregunte para entrevistarla para el podcast. Todavía no le he preguntado, pero le voy a preguntar en estas próximas semanas. Ella usa una tableta para comunicarse, usa tecnología asistida para, em, que ahorita se me va el nombre, AAC me parece que se le dice en inglés. Em, y ella habla sobre su caso de que por, por el simple hecho de que no podía hablar, no podía comunicarse, pues siempre la pusieron en clases em, con niños con otras discapacidades que no tenían nada que ver con ella y que de alguna manera eso la hizo sentir como que atrapada en su propia mente, ¿no? Porque nunca se pudo comunicar con sus profesores, nunca realmente pudo expresarse con con sus profesores, con la gente en la escuela. Este, no fue hasta, creo que dijo que hasta que entró a la middle school, a la escuela secundaria, que pudo obtener una tableta para comunicarse. Entonces, ella empezó con su historia, ¿no? Que lo difícil que fue para ella, porque vivimos en una sociedad que siempre al final está construida alrededor de la gente que camina y que puede hablar, que tiene voz, ¿no? Entonces, ella sufrió de mucha depresión y bueno, cuenta su historia, contó lo difícil que fue para ella terminar la preparatoria, la high school y ya posteriormente pues ir a la universidad, ¿no? Y entonces uno de los doctores hacia el final, ya ahorita se me va el nombre, hizo una presentación sobre cómo la inteligencia no es necesariamente lo que nosotros pensamos, porque nosotros pensamos que el coeficiente intelectual tiene que ver con la memorización de los datos, ¿no?
y qué tanto sabes, o cuánto puedes memorizarte, o cuántos patrones puedes descifrar, pero realmente la inteligencia se expande y es mucho más de lo que nosotros pensamos que de lo que es. Entonces fue muy interesante esa presentación porque en algún momento nos pone, ok, este, en su teléfono, agarren su teléfono, pónganlo boca abajo y pongan los nombres de las fotos que están viendo en la pantalla, pero escríbanlo usando su mano no dominante. Yo, por ejemplo, soy zurda, entonces usé la mano derecha y fue, o sea, no podía porque el teclado al revés del teléfono y luego usando la mano derecha y luego viendo las fotos, tratando de poner en mi teléfono el nombre de lo que estaba viendo de la foto, en este caso, pues si era un volcán, pues volcán, no, era imposible. Entonces, era como para darnos una idea de lo mucho que se complica cuando usamos siempre o el sistema educativo usa siempre las mismas pruebas estandarizadas, los mismos métodos para todos los niños y no todos somos iguales y no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, ese fue como un wake up call, ¿no? Una llamada de atención de decir, hey, aquí este es un ejemplo de que cuando tú no tienes el poder y no estás usando tu mano dominante, no estás usando el teclado de manera de la que estás acostumbrada, pues mira, no lo puedes hacer tan rápido, ¿no? Entonces fue muy interesante. Aprendí muchísimo, conocí a mucha gente, pero me cansé mucho. Este, Era mucha caminata, muchísima caminata. El sábado, que fue el día en que yo junto con mis otros Community Council members, miembros del comité comunitario, nos juntamos y tuvimos nuestras sesiones. Hablamos sobre los patrones de, bueno, una de las primeras sesiones fue sí, esa patrones de dormir de las personas que tenemos y los niños que tienen parálisis cerebral, como nuestro cerebro está, bueno, dependiendo obviamente de la lesión que se tenga y el área, pues cómo se ven afectadas y afectados nuestros patrones del sueño, ¿no? Entonces fue una de las sesiones y luego otro presentador fue la importancia de los deportes adaptados y, y cómo tenemos que las personas con parálisis cerebral tratar de movernos lo más que se pueda, obviamente adaptando todo a nuestro nivel, ¿no? Porque obviamente pues todos tenemos diferentes niveles de parálisis cerebral y hay unos que son un 1 en el GMF Scale y hay otros que son un 5. Entonces, otra presentación fue sobre la importancia de los deportes adaptados. Y bueno, también invitamos a una atleta paralímpica del equipo nacional de Canadá que nos habló sobre cómo fue su experiencia. Ella tiene parálisis cerebral y compitió en los Juegos de París 2024, entonces también habló sobre su experiencia. Fue muy interesante. Me encanta ser parte de este Community Council porque son padres, son personas como yo que tienen parálisis cerebral, que todos estamos en diferentes partes de Estados Unidos. Yo entré por recomendación de un doctor, así que estoy profundamente agradecida. Y bueno, somos 12 personas y cada año, por los próximos 2 años, vamos a hacer, ¿no? Cada vez que la Academia Americana tenga una conferencia, que la próxima va a ser en Nueva Orleans en octubre del año que entra, pues nosotros otra vez vamos a tener nuestro día el sábado o
el miércoles puede ser también antes o después ya de que termine la conferencia para hablar sobre temas que les importan mucho a las familias. Y luego después, por si les interesa a alguien que esté escuchando esto, em, eh, va a ser Nueva Orleans 2025 y luego 2026 va a ser en Pittsburgh, Pensilvania. Así que si a alguien le interesa, pues ya saben los lugares y las fechas. El año que entra va a ser en octubre y después de 2026 va a ser en septiembre, a fines de septiembre. Eso era poquito de lo que les quería decir sobre la Academia Americana de la Parálisis Cerebral. Conocí, les digo, mucha gente. Estoy muy contenta de que fui. Eh, Hay cosas que sí me gustaría cambiar. Por ejemplo, me gustaría que pues no fuera tan grande, tan separado las sesiones, porque era muchísima caminata. Yo creo que éramos como entre 40 y 50 personas con parálisis cerebral. Sí vi, como les comento, entre 40 y 50. Entonces, este, fue complicado. Me cansé bastante. Yo creo que eso sería algo y que voy a hablar, ¿no? Y que lo voy a decir, que si de alguna manera podemos eh, hacer que sea más, las sesiones sean más juntas en la próxima conferencia, que los cuartos o los lugares donde sean estas sesiones, estas presentaciones, pues no estén tan separadas como lo estuvieron en en esta ocasión en Quebec, ¿no? Em, Aprendí mucho. Sí creo que hubo sesiones en las que era muy difícil entrar y tratar de entender, porque pues no soy doctora, no soy profesional de la salud. Entonces al final siempre terminé, como les comentaba, en esta parte, en estas presentaciones que se enfocaban más en la familia y en las personas, más que en ortopedia o neurología o en áreas específicas, ¿no? de la medicina. Entonces, tengo este librito que sí me traje de la Academia Americana, que tiene toda la información, toda la información de todas las presentaciones que hubo. Y la verdad que está súper bien este librito, porque te da un recuento de lo que se va a hablar, de los temas que se van a hablar, quién va a presentar, dónde. Entonces, muchos de los doctores que por ahí no tuve la oportunidad de pararme y hablar con ellos, pues les he podido mandar correo electrónico a través de esto, porque en este librito encontré esa información. Así que la verdad que estoy muy agradecida que este librito, este programa lo imprimieron y lo dieron a todos los asistentes, porque sí me ha ayudado bastante. Y si ven que estoy viendo hacia la derecha, para aquellos que me están viendo y no solamente escuchando, es porque aquí tengo mis notas. Entonces, mito número 1. Todas las personas con parálisis cerebral tienen una discapacidad intelectual. Falso. Eso es completamente falso. La parálisis cerebral afecta principalmente el movimiento, la coordinación y la postura de la persona quien lo padece, en este caso, por ejemplo, yo. Según las investigaciones del Centro Nacional o el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos de Estados Unidos, entre el 30 y 50% de las personas que tienen parálisis cerebral, que tenemos parálisis cerebral, tienen alguna discapacidad intelectual. El otro 50 a 70% tiene una capacidad intelectual media o superior a la media. Entonces, ese mito es falso. No todas las personas con parálisis cerebral tienen
una discapacidad intelectual. Bueno, vamos al mito número 2. El mito número 2 es: la parálisis cerebral es una enfermedad. Eso es completamente falso. La parálisis cerebral no es una enfermedad. La parálisis cerebral no es, de hecho, no es solamente una cosa, son varias cosas. Es un trastorno que afecta el sistema motor como consecuencia de un daño cerebral que se produce antes, durante o después del nacimiento. Dependiendo de la zona que se ve dañada, durante el nacimiento o antes, ¿no? Del niño, es como sabemos los problemas que se pueden ver causados, por ejemplo, en la coordinación, la postura, el equilibrio y o los patrones de movimiento anormales. Entonces, ese mito también es falso. La parálisis cerebral no es una enfermedad, es un trastorno que afecta el sistema motor. Mito número 3. La parálisis cerebral empeora con el tiempo. Es una pregunta que yo recibo muchísimo, la verdad. Y es entendible porque se puede pensar que la parálisis cerebral empeora con el tiempo, pero la realidad que la parálisis cerebral en sí no empeora con el tiempo, permanece estática. Sin embargo, dependiendo de la lesión cerebral, los niños y adultos con parálisis cerebral pueden tener otros problemas, como escoliosis, epilepsia, trastornos de déficit de atención, y también pueden tener limitaciones en la visión, la audición, el habla o la deglución. Entonces, la parálisis cerebral no empeora con el tiempo, permanece estática, porque la lesión en sí, la lesión en el cerebro no se hace más grande, permanece igual. Lo que sí es que con el tiempo, con el paso del tiempo, pues las personas con parálisis cerebral sí somos más propensas a, por ejemplo, envejecer de manera prematura, ¿no? Que ese es otro tema muy interesante, que será un episodio, por cierto, les comento que voy a tener con varias personas, como un tipo panel. Ya les comentaré cuándo se viene ese episodio, pero sí, la parálisis cerebral no empeora con el tiempo. Es el mito número 3, es falso. El mito número 4. La parálisis cerebral siempre es visible. Uy, falso, completamente. Completamente falso. Esta es una que también me toca muy seguido, porque cuando le digo a gente que recién me conoce o que me encuentro por la calle o lo que sea, me dicen: no, no parece que tú tienes parálisis cerebral, o sea, no se nota o no, o sea, no. Es como se los había comentado en el primer episodio, me dicen: no, tú te lo estás inventando. Sí, seguramente me lo invento todos los días, señores. Pues no, la parálisis cerebral no siempre es visible, así que ese mito también es falso. Ningún caso de parálisis cerebral tiene el mismo aspecto en todo el espectro, perdón, porque como el autismo, la parálisis cerebral también es un espectro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que puede caminar sin ayuda de ningún tipo, ¿no? Porque en el GMF Scale, ¿no? En esta escala, pues es un número 1, entonces no necesita ningún tipo de asistencia, pero hay quienes que necesitan
todo tipo de asistencia, porque su caso de parálisis cerebral pues es mucho más complejo, pues puede que sea un nivel 4 o un nivel 5. Entonces, em, en cualquier caso, la verdad, yo les recomiendo que no hagan ningún tipo de observación o más bien dicho, no observación, pero evitar suposiciones de cómo se debe ver la parálisis cerebral, porque la verdad se ve diferente para todos aquellos quienes la tenemos, como ya lo había mencionado en el primer episodio. A ver, no, mito número 5 y el último. Este también me pasa muy seguido, me lo preguntan muy seguido y especialmente que ahora que ya tengo 30 y tantos, bueno, no me da pena decirlo, tengo 36 años, pero ya hace algunos años que me vienen preguntando varias personas. El mito número 5 es: los adultos con parálisis cerebral no pueden tener hijos. Eso, señores y señoras, es falso completamente. Yo recuerdo haberle preguntado a mi cirujano ortopédico, a mi doctor de cabecera, si las mujeres con parálisis cerebral podíamos embarazarnos, podíamos tener hijos. Y me dijeron completamente sí, el tener un parálisis cerebral no afecta la fertilidad de la mujer que lo padece, de la persona. Entonces, si tú quieres en algún momento ser madre, pues puedes serlo y no tiene nada que ver con tener hijos o no. Además, es importante tener en cuenta que una persona con parálisis cerebral no puede transmitir genéticamente a su bebé la parálisis cerebral, ¿no? La parálisis cerebral no es hereditaria, ¿no? No se puede, no porque yo tenga parálisis cerebral y quede embarazada, quiere decir que ya mi hijo o mi hija va a tener automáticamente parálisis cerebral. No, eso es falso también. Puede haber factores genéticos que contribuyan a que un niño pueda o una niña pueda tener parálisis cerebral, pero en sí la parálisis cerebral no es hereditaria. Así que el mito número 5 de que los adultos con parálisis cerebral no pueden tener hijos es eso, es un mito y es falso completamente. Yo no tengo hijos, pero sé de varias amigas y conocidas mías que también tienen parálisis cerebral y tienen hijos y los han tenido sin ningún problema. Así que el tener parálisis cerebral no afecta la fertilidad de ninguna manera. Bueno, esos son los 5 mitos más comunes sobre la parálisis cerebral que yo me encuentro, ya sea que me preguntan en la calle o que me mandan mensajes por mi email, bueno, por mi correo electrónico o por mis redes sociales, o personas también que he escuchado que también tienen parálisis cerebral, que les preguntan. Entonces, sí quería hacer esta pequeña sección sobre mitos y realidades de la parálisis cerebral, porque sí creo que es súper importante. Y si quieren saber más, de hecho, sobre la genética y la parálisis cerebral, les recomiendo que vean el episodio número 20, donde hablo con Ania Revapoliti sobre la relación entre la genética y la parálisis cerebral. Ella trabaja en Nueva York, en el Weinberg Cerebral Palsy Center, Weinberg Family Cerebral Palsy Center, y es consejera genética. Así que ese fue un gran episodio, se lo recomiendo completamente si quieren saber sobre la genética y la parálisis cerebral. La verdad que ese episodio fue para mí fascinante. Y bueno, eso es todo por hoy, pero les quería también comentar antes de despedirme que se vienen muy buenos episodios con, ya les comentaba, el doctor
David Flumberg de la Universidad de Yale. Se viene también un episodio con una mamá de una niña con parálisis cerebral, pero que también ella es doctora. Ella estudió si no me equivoco, es neuróloga, pero tiene una especialidad que ahorita se me va el nombre otra vez. Pero bueno, se viene esa entrevista que también es muy buena. Se viene una entrevista con un doctor que se especializa en alergias y el sistema inmunológico de los niños, que eso es súper interesante también. Se viene otra entrevista con otros doctores que hablan sobre la importancia de los primeros 6 meses después de haberle dado el diagnóstico a los padres, de lo importante que es enfocarse en lo positivo del bebé y no en lo que no puede hacer. Esa fue otra presentación, otro par de doctores que conocí que me encantó. También se viene la versión en inglés de mi historia con parálisis cerebral, pero esta vez, a diferencia de cómo lo hice en el primer episodio, esta vez va a ser alguien que me entreviste a mí. Así que se vienen muchas cosas. Muchísimas gracias a todos por escucharme cada semana. Gracias por seguirme. Gracias por formar parte de esta comunidad. Y también les quiero avisar que voy a ir haciendo una comunidad a través de Facebook para los que se quieran unir, para los que tengan Facebook, pues me pueden seguir, ya sea en Instagram, Facebook, y ahí los voy agregando a esta comunidad que quiero hacer. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio número 25 de Parálisis Cerebral Respuestas. Les mando un abrazo grandote, amarillo, con mucho amor. Los quiero mucho. Hasta luego, hasta la próxima semana. Gracias por seguirme. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.